Buenas tardes, estamos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Somos el grupo 9151 de la materia de metrología y les vamos a presentar cómo se elabora un amperímetro casero. Mi nombre es Vargas Jiménez Félix David. Morales. Soy el alumno José Eduardo García Reséndiz. Yo soy el alumno Aguilar Santiago Carlos Eduardo. Soy el alumno Joel Roberto García Pineda. Tomás Alva Edison. Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunos de sus inventos: la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de Botton, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en estos campos no fueron más que una continuación de su primer labor como radiotelegrafistas. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente continua a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Jacques Arsène fue un biofísico e inventor francés que ideó el galvanómetro de bobina móvil y el amperímetro. Junto a Nikola Tesla, fue un investigador importante en el campo de la electrofisiología, dedicándose durante buena parte del siglo XIX y principios del siglo XX al estudio de los efectos de la electricidad en los organismos biológicos. Nikola Tesla. Tesla nació y se crió en el Imperio Austriaco. Estudió ingeniería y física en la década de 1870, sin obtener un título, aunque adquirió experiencia práctica a principios de la década de 1880 trabajando en telefonía para la empresa Continental Edison, que por entonces lideraba la nueva industria de la ingeniería eléctrica. En 1984 emigró a Estados Unidos, donde adquirió la doble nacionalidad. Trabajó durante un corto tiempo en Edison Machine Works en Nueva York, antes de emprender el camino por su cuenta. Con la ayuda de socios para financiar y comercializar sus ideas, Tesla fundó laboratorios y empresas en Nueva York para desarrollar dispositivos eléctricos y mecánicos. Su motor asíncrono de corriente alterna y las patentes relacionadas con el sistema polifásico, licenciadas por Westinghouse Electric en 1888, le reportaron grandes sumas de dinero y además se convirtieron en la piedra angular del sistema polifásico, finalmente comercializado por esta empresa. A continuación les presentaremos unos conceptos del tema que escogimos, los más importantes. Número 1, bobina. Es un componente eléctrico formado por un alambre enrollado sobre sí mismo, generalmente en forma de espiral. Se utiliza en circuitos para generar campos magnéticos, almacenar energía en forma de campo magnético y transformadores y motores. Corriente directa. Tipo de corriente eléctrica en la que los electrones fluyen en una sola dirección de forma constante, sin cambiar de sentido. Se usa comúnmente en baterías y dispositivos electrónicos portátiles. Campos magnéticos es un campo de fuerza generado por imanes, corrientes eléctricas o cambios en campos eléctricos. Este campo ejerce una fuerza sobre otros imanes o corriente eléctrica. Polaridad. El magnetismo y la electricidad se refieren a las dos características opuestas de un imán a un componente electrónico. 3. Carga, propiedad física de la materia que genera la interacción electromagnética. En el contexto eléctrico, la carga puede ser positiva o negativa, y es la que fluye en un circuito eléctrico produciendo corriente. Amperes, unidad de medida de la corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidad. Un amperio es un flujo de coulomb de carga eléctrica por un segundo a través de un conductor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video les voy a mostrar cómo fabricar un medidor de corriente directa de forma casera y muy sencilla. Veamos cuál es el principio de funcionamiento. En realidad es muy simple.
Si nosotros tenemos una bobina, es decir, alambre enrollado, entonces si aplicamos corriente al mismo, se genera un electroimán. Esta bobina genera un campo magnético que sale de un extremo y entra al otro, es decir, se crea un polo norte y un polo sur, o viceversa, dependiendo de la polaridad con que conectemos la batería. Y nuestro imán también tiene un polo norte y un polo sur, por lo tanto va a tender a alinearse con el campo magnético de la bobina. Si el imán se encuentra desalineado, al energizar la bobina va a girar hasta alinearse con el campo. Vamos a hacer la demostración. Aquí tengo este imán. Le puse un pequeño pedazo de hierro para que quede pesado de un lado y quede en esta posición semivertical. Ahora vamos a energizar la bobina y vemos cómo queda en posición horizontal. Retiramos la corriente y vuelve a su posición donde estaba antes. De nuevo, ahí está, alineado con el campo magnético, y ahora sin el campo magnético se regresa. La cantidad de deflexión o giro va a depender de varias cosas, de la cantidad de corriente que circule por la bobina, del peso que tenga el imán, y básicamente con esos dos parámetros vamos a controlar qué tanto va a girar el imán en su intento de alinearse con el campo magnético. Aquí podemos ver el mecanismo ya armado. Tenemos el imán, que es libre de moverse, y una pequeña bobina, tiene 6 vueltas de alambre magneto, y colocamos este pedazo de madera a manera de indicador, el cual está fijo al eje donde está el imán y tiene un contrapeso en la parte de abajo para mantenerlo en la vertical. Ahora vamos a conectar la fuente de poder y veamos, al encenderla, la aguja se mueve indicando que hay una corriente en circulación. Ahora podemos hacer una escala de corriente colocando un pedazo de papel y haciendo pasar corrientes conocidas y marcando el punto en el cual se encuentra la aguja. Vamos a probar primero con 5 amperios. Ahora con 4, y así continuamos hasta llegar a 1 amperio. De esta forma ya tenemos una escala que nos marca el valor de amperaje cuando conectemos una carga en serie con nuestro medidor de amperaje. Por supuesto, nuestro amperímetro casero no tiene una gran precisión, es más bien un experimento demostrativo sobre cómo funcionan estos instrumentos y sobre los efectos magnéticos que intervienen en el mismo. Podemos modificarlo para medir corrientes mayores o menores. Por ejemplo, si queremos medir corrientes más pequeñas, cambiamos la bobina por una que tenga un mayor número de vueltas. De esta forma, con menor corriente tendremos el mismo o mayor campo magnético. Recordemos que a mayor número de vueltas incrementa el campo magnético manteniendo la corriente constante. También podríamos hacerlo más ligero, de manera que necesite menos fuerza para moverse la aguja. Y bien amigos, este ha sido el experimento de este video. Espero que les haya gustado. Gracias por su visita. En este punto vamos a hablar sobre la metodología, en el cual podemos ver las generalidades, el cual nos señala el marco metodológico.
el cual se puede describir como que es un conjunto de procedimientos a seguir con la finalidad de lograr los objetivos de la información de forma válida y con alta precisión. Al igual también podemos ver lo que es el diseño de la investigación, el cual, dado un objetivo de estudio que se realizó, en este caso que es el amperímetro de corriente directa casero, del autor Manuel Rodríguez Achac, y su incidencia en la elaboración de un proyecto escolar, el cual recurrimos a un diseño experimental que se aplica en un enfoque científico, considerando que el video tiene el sustento teórico suficiente. Procedimos a realizar una investigación de tipo descriptiva para conocer a detalle la forma en que el amperímetro de corriente directa funciona y sobre los efectos magnéticos que intervienen en el mismo. ¿Qué proyecto realizaremos? En este experimento llevaremos a cabo la elaboración de un amperímetro casero con la finalidad de medir la intensidad de corriente y calibrar este mismo de manera efectiva. En este punto enseñaremos todos los materiales y las herramientas que ocuparemos para realizar el experimento. De este lado tenemos un cautín, tenemos una planta de soldar, un amperímetro de gancho, tenemos unas pinzas de punta y unas pinzas de corte, un cúter, y de los materiales vamos a ocupar una tapa de garrafón, una base ya prefabricada de cartón, vamos a ocupar hilo de cobre, una cola loca, 2 pedacitos de maderas para ocuparlas de base, un pedacito de metal y 2 imanes circulares. A continuación, a nuestra tapa le vamos a hacer 2 orificios de extremos con un cautín caliente. Agárrenlo del mango y le hacen sus orificios aquí y aquí. Y así debe de quedar. Después tenemos una manecilla y esta va a ser la base de nuestro pedazo de metal. Este metal, después de colocarle los imanes, deben de estar sostenidos así, deben de sostener el metal. Se colocan los orificios que hicimos en la tapa. Ya después se pega la manecilla. Echamos un poco de cola loca. No digas marcas, busco. Y se pega y ya, queda. Es perfecto. Debido a que nuestra bobina se quemó, ya que nuestra fuente de poder, en este caso la planta de soldar, presentaba un fallo y a la hora de conectarla a la corriente eléctrica, no nos percatamos de un sonido o en este caso un chispazo de que empezó a fallar. De esta manera, sin darnos cuenta, conectamos nuestra bobina a la planta de soldar y en cuestión de segundos nuestra bobina se quemó, dejándonos sin forma de demostrar la funcionabilidad de nuestro trabajo.